tiene que entender de que a veces salarios de hambre pues no van a generar una productividad. Esto nos demuestra que era imposible para ellos continuar con la construcción de esta tumba por la escasez de alimentos y específicamente porque su rendimiento era ya nulo. Las 4 huelgas, pues nada más las vamos a recordar, ya las vimos en un inicio nosotros de una de las clases que tuvimos. Hablamos de la famosa revuelta de Haymarket que se dio en Estados Unidos, la semilla de la revolución en Rusia, en Polonia, pues el movimiento Solidaridad, y en Brasil, Lula da Silva y los trabajadores metalúrgicos, 1970. Que por cierto hemos hecho la referencia que es de Lula da Silva, pues exactamente el presidente. Él es presidente, después luego está una persona, él llega, va a la cárcel y sale de la cárcel y vuelve a participar y vuelve a ganar la presidencia. Históricamente, pues, si ustedes tienen la curiosidad, cuando tengan tiempo, cuando quieran elaborar su tesis, cuando quieran hacer un libro, son interesantes porque estas verdaderamente transformaron el mundo. O sea, son acontecimientos del derecho colectivo que cambiaron la trayectoria del mundo. En Estados Unidos se recuerdan que la vimos, ¿verdad? Que precisamente dice que este hecho es en el que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, 1886, una huelga en las fábricas de Chicago. Entonces era el segundo polo industrial más importante de los Estados Unidos. Ahí está la participación que tuvo la Federación Estadounidense de Trabajo. Luego, pues lo que se da acá es de que se dio un infiltrado, ¿sí? Ahora que están de moda los infiltrados, cuando usted lea, pues esta ya la vimos, no sé si la vamos a ver. La huelga llegó a movilizar unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas hasta de 14 horas. La tensión con los patronos llegó a un punto muy fuerte el 4 de mayo, cuando los gremialistas los sindicatos convocaron a una manifestación en este parque. Asistieron aproximadamente 20,000 obreros. Durante el discurso, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes fueron ahorcados. Un año después, tras un cuestionado proceso judicial, los obreros dieron su vida durante aquella protesta que se les recuerda como los mártires de Chicago. Y de entonces... Maestro, ¿sí? Perdón que le interrumpa ahí. Fíjese que efectivamente el tema de Lula da Silva es un fenómeno muy interesante. Si pueden y tienen la oportunidad los compañeros de leer, bueno, de ver, mejor dicho, hay una serie en Netflix, aprovechando la coyuntura y la publicidad, se llama Al filo de la democracia. Bien interesante. Y ahí enfoca y da cómo Lula da Silva, atendiendo a estos fenómenos y al derecho laboral, llega a consolidarse como presidente de Brasil. Y más aún, cómo después, detenido, es decir, privado de su libertad, deja a Dilma Rousseff en el ejercicio del cargo. Entonces, eran el increíble el peso que tiene Lula, y esto con el sindicalismo, ¿no? Es un líder sindicalista que ha llegado al poder utilizando estos puntos. Entonces, yo considero apropiado, si tienen la oportunidad ahí, Al filo de la democracia se llama, en Netflix, muy buena, ¿verdad? Bueno, Gracias. yo creo que muy buena sugerencia, licenciado Alan, para que nosotros vean, pues, yo soy de la idea, como yo les dije, solo quiero que vean no es lo que sucede en Guatemala. Y les voy a preguntar y quiero que me lo contesten. ¿Han visto a los sindicatos pronunciarse en este problema?
¿Han visto algún sindicato pronunciarse? Decime, Sofía. Licenciado, fíjese que yo eso estaba hablando con mamá de que hubo una caminata, no recuerdo si el fin de semana, sobre el sindicato de la Coca-Cola. Creo que es el único que he visto. Tenés razón. Bueno, mi respeto. Hemos mencionado ese sindicato que en el tiempo del conflicto armado, ese sindicato siempre llamaron el sindicato revolucionario, el sindicato rojo. Fue gente, bueno, muchos de ellos ofrendaron su vida, movimientos muy importantes. Pero tiene razón, Sofía, leí por ahí también el fin de semana que participaron en una caminata. Pero mira, Sofía, lo que a mí me parece extraño es cuántos sindicatos hay. Bueno, si tratamos unos minutos ahí para que comentes. También tenés razón, bebé. El sindicato de los J también se pronunció. Dime, Rosita. Sí, licenciado, buena tarde. Realmente sí es una situación, no sé si me escucha, Sí, sí. es una situación bien, bien extraña la que estamos pasando en este momento, ya que nos estamos dando cuenta de los sindicatos que supuestamente tienen mayor peso en Guatemala. Le hablo magisterio y salud, cómo la corrupción llegó a comprarlos antes, dándoles un puesto en la junta directiva en Intecá para que ahorita no pudieran salir a manifestar como salen siempre. Yo creo que esta es una cadenita de corrupción. Los sindicatos que estamos saliendo a dar la cara, estamos ahí puestos, dando la cara como siempre. Y perdón por lo que voy a decir, licenciado, pero sí se me hace muy extraño que la universidad pública, la única universidad pública de aquí de Guatemala, no haya sacado ningún comunicado y que las facultades estén trabajando como que no pasara nada afuera. Hoy hay reunión del Consejo Superior Universitario y como punto tienen ver si pagan o no pagan 2 fotocopiadoras que tienen en alquiler. Considero que es hasta una falta de respeto al pueblo que nos estén involucrando en esta crisis social que estamos viviendo en este momento. No señalo a los catedráticos, porque ustedes siguen instrucciones de la facultad, pero sí realmente es decepcionante que no estemos involucrados en esta manifestación, licenciado. Perdón, interesante lo que Rosita nos expone. Bien, yo no quiero entrar en detalles ahorita, yo sé que unos están a favor, otros en contra, pero Genera una serie de suspicacia, ¿verdad, maestro? Genera una serie de suspicacia, creo yo, ahí. Al final es importante que tengamos también una cultura general, ¿no? Respecto a lo que es el derecho laboral y todos esos aspectos. Y sí. ¿Y sabe por qué, Alan, les digo yo que es importante? Vean, yo tengo mi propio criterio como lo tienen ustedes, por supuesto, de lo que está sucediendo. No lo voy a expresar porque yo creo que no, nunca en la vida yo he creído de que yo voy a incluir en ustedes, por ejemplo, en este tipo de la cultura que está viviendo. Pero yo creo que cada quien quiero que mantenga su posición. No, a mí lo que me extraña es de que exactamente tenemos el pronunciamiento oficial, o por lo menos en las redes, nos aparecen 2 sindicatos. Uno de una institución del Estado, donde está pidiendo precisamente un traslado, y el otro que manifiesta en apoyo pues, a quienes están llevando a cabo pues, este tipo de protestas. Yo le dejo a usted su criterio, solo le hago mención de que qué valioso sería que la clase trabajadora, los sindicatos se pronunciaran a favor o en contra, pues al final de cuentas, para mí un pronunciamiento de un sindicato debe ser a través de una asamblea, que la asamblea decida cuál va a ser su posición, no únicamente la dirigencia, sino debe ser en una asamblea. ¿Por qué una asamblea? Porque yo como dirigente puedo tener mi criterio, pero si yo soy miembro de una asociación profesional, como lo es un sindicato, me debo de adherir a la voluntad de la mayoría. Eso es lo que yo considero.
porque estamos viviendo pues, un momento de mucha trascendencia. No, si yo te digo, hablar de ese tema es bien complicado, pero bueno. La última participación, Rosita, si no queremos meternos a... Y no es porque no tenga el valor de opinar, ¿eh? No, quiero ser prudente porque quiero respetar la decisión de muchos de ustedes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Le agradezco mucho el espacio y de veras es de los pocos catedráticos que tengo la confianza de hablar como hablo. En este momento yo no podría echarle la culpa a los estudiantes sancarlistas que nos encontramos actualmente recibiendo clases, porque lastimosamente la generación sancarlista de este momento es virtual. Ya tenemos 3, 4 años de estar virtuales. No saben qué es ir a pelear un escritorio a las aulas, ni qué es estar en el campus central. Entonces, para la coyuntura que estamos viviendo es de que los de la vieja escuela puedan salir como ave fénix a rescatar lo poco que nos quede de credibilidad del estudiante sancarlista. Como le digo, los estudiantes que estamos ahorita no tienen el conocimiento, algunos, no todos, ¿verdad? No tienen el conocimiento ni de los mártires sancarlistas, ni de las luchas que se han logrado. De hecho, ahorita asociaciones de estudiantes no tenemos porque no se ha hecho la votación ni la elección como corresponde, pero sí me gustaría mucho dejar esto aquí en esta clase, licenciado, y le agradezco mucho que me dé la palabra. Muy pena, muy pena. Veamos solo el último comentario, Lidia. Dime. Bueno, no creo que... Lisbeth. Mailing Lisbeth Granillo. Buenas tardes, Lek. Cambiando de tema, es que yo estaba viendo que, no sé si usted vio la noticia de que en Telus están haciendo que los trabajadores duerman en la empresa. Y yo quería saber qué se puede hacer en esos casos. No te escuché bien. Ay, no se escucha. No se escucha. Dime, ahí sí te escucho. Es que no sé si usted vio la noticia de que en Telus están haciendo que los trabajadores duerman en la empresa, o sea, no pueden regresar a su casa por los paros y todo eso, ¿verdad? Entonces los están obligando a ir al site y se quedan a dormir ahí. Pero yo tenía una duda de, pues, ¿qué se puede hacer en esos casos? O sea, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Fíjate que eso creo que es imposible, pero nosotros también tenemos derechos, tenemos tantas cosas. Yo entiendo que pues hay lugares donde humanamente no se puede pasar. Por ejemplo, te digo, en la oficina, uno de los colegas hasta hoy llegó a trabajar porque el lunes, y más bien en el área de Villanueva, lunes y martes le fue imposible pasar, entonces hasta hoy finalmente llegó. Entonces, es entendible, ¿va? Yo te digo muchas cosas, pero yo este tema de coyuntura se lo quiero dejar a usted hoy. Y usted tiene derecho a opinar. Yo únicamente, y eso sí, yo creo que Rosita tiene razón, solo quiero que más adelante, ya cuando yo creo que así como están las cosas, el otro año van a ser presenciales. No nos han dicho absolutamente nada, pero pienso que por el tiempo pues, pueden ser presenciales. Y si es así, pues yo sé que ustedes no han estado dentro del campus universitario. Como dice Rosita, cosas que nosotros valoramos como estudiantes, son, por ejemplo, que usted va a encontrar en un salón, por ejemplo, 100 escritorios, 150 escritorios. No creo que tengamos salones bueno, sí tenemos uno ahí como de 200 escritorios, pero aún así la cantidad de alumnos supera totalmente. Como mucho alumno que por cuestiones de trabajo, por otras circunstancias, llega un poco tarde, tiene que escuchar o estar en la clase, por ejemplo, yo recuerdo cuando les hablan que pues, no yo le tengo que pagarle el pasaje a un estudiante. Sí, y te recuerdas, Alan, que en las tarimas
Por ahí hay una foto, no sé si la tenés, de repente la puedes publicar, una donde era imposible hasta moverse de la cantidad Sí, de alumnos. Porque, vean pues, nosotros siempre, no por costumbre, nosotros tenemos respaldo en, en leyes, disposiciones universitarias, donde, por ejemplo, lo de la asistencia. Hoy mismo, pues, se van a dar cuenta ustedes de que a pesar de que ya no la pasamos, pues yo todavía, considerando muchas cosas, he estado analizando, por eso y esperé que hoy fuera el extraordinario y por dar las notas. Pero nosotros siempre, aún estando presenciales, hemos tenido aquello de pasar nota. Y es fascinante, es fascinante. Sí, nosotros pasábamos. Imagínate, yo no soy, es que vean, pero no lo pasamos nosotros tantos, por eso vean el eslogan que comenzamos, ¿sí? Y se lo voy a regresar, váyanselo para que lo miremos. Y eso es lo que nosotros comenzamos a ver, es nuestra lucha, nuestra lucha. Vean lo que dice. Un profesor califica resultados, pero un maestro aplaude el esfuerzo y la superación de cada individuo. El mundo no está hecho de cifras, sino de personas. Entonces, pues para nosotros, el licenciado Alan lo dijo en una ocasión en una clase, claro, nos interesa la nota, pero más nos interesa que usted aprenda. Esa es la historia. Vamos a continuar un poquito y después vamos a seguir platicando el tema. Entonces, esta pues ya lo vimos. Yo quiero que usted tenga ahí presente que para efectos de examen, acuérdense que entonces a esta protesta, a este acontecimiento histórico que marcó precisamente la vida, podemos decir la vida, la relación entre patrón y trabajador en Estados Unidos. Y pues a esta protesta se le recuerda como los mártires de Chicago. Esa palabra, pues por favor, la tiene usted presente. Y luego tenemos también la semilla de la revolución en Rusia, que ya le hemos leído, que fue una unión entre obreros, entre agricultores, que precisamente vienen con ese tema. Pero aquí también históricamente hubo otro problema. Usted la lee en la comunidad de su casa. Los historiadores no se ponen de acuerdo con el número de cifras víctimas fatales, pero sí se refieren a este hecho como el Domingo Sangriento. Vean, también en Rusia se dio un problema que se dio una confrontación sangrienta entre la Guardia Imperial y los trabajadores y los agricultores. Y eso provocó una represión que se le denominó el Domingo Sangriento. Y también Polonia, que ya lo hemos hablado, que el ser sindicalista, estar en un sindicato, el sindicato en sí no tiene nada que ver con lo ideológico. Los movimientos obreros no tienen nada que ver con la parte ideológica. Aquí pues tenemos lo más importante, que este fue un grupo en un estado miembro de la Unión Soviética, o sea, estamos hablando de un estado socialista o comunista, como usted le quiera llamar. Ahí mismo protestaron una gran cantidad de trabajadores, 17,000 trabajadores, tomaron el control del astillero de Lenin, una medida de hecho para poder ser escuchados. Y vean que la protesta iba, y esto lo tiene para revisar, por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. ¿Se dieron cuenta que en Estados Unidos era precisamente las horas, las jornadas excesivas de trabajo? En Rusia, pues el tener aislado al obrero y al agricultor, al campesino, eso provocó la semilla de la revolución, que fueron reprimidos y ahí se ve el dominio. Pero y yo para efectos de examen quiero que por favor, si yo le preguntara de las huelgas que cambiaron la historia del derecho del trabajo en el mundo, por ejemplo en Polonia, ¿por qué se dio esa protesta? Por el aumento de los precios de los alimentos. Vean qué delicado, ¿sí? Y pues usted va a leer ahí su dirigente, cómo fue, que de hecho, a pesar de ser un país aparentemente
que eran los trabajadores los que tenían el control, se estaban violentando derechos, exclusivamente dos derechos consagrados en la Organización Internacional del Trabajo, como era la libertad sindical y el derecho a las huelgas. Esos eran dos derechos que le estaban vedados a aparentemente un sistema gobernado por trabajadores. Y se estaban vedando estos derechos tan valiosos que los tiene la Organización Internacional del Trabajo. Y Brasil, Lula da Silva, que es lo más importante. Acá también tal vez lo valioso fue, vean, la huelga fueron protagonizadas por el sindicato de obreros. Vean, lo interesante es que fue realmente todo este movimiento nace con obreros metalúrgicos. Y Lula da Silva era un trabajador, era un obrero que precisamente llegó a la presidencia, o precisamente Alan nos está hablando de lo importante que fue. Pero si yo le preguntara, tal vez fue la primera vez que trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar a un gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a bajas cifras la inflación y habrá una actualización de sueldos. 170,000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Sao Paulo con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Pero yo me quedaría tal vez para efectos de examen con lo último que dijo Lula da Silva. Debemos convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina o África no estén representados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso fue importante, aparte de las transformaciones económicas que se dieron en Brasil, también veló por una representación digna para América Latina. Esto pues fue su dirigente, Lula da Silva. Acá también esta ya la vimos. La primera huelga documentada que existió fue de mujeres. La primera huelga centroamericana de mujeres se dio en Guatemala, un verdadero orgullo. También ya la vimos. Acá también lo más importante es el beneficio del café, pues hay un poquito que dicen que el café realmente no tenía nombre de la moderna, pero lo importante es que el primer movimiento de huelga en Centroamérica fue precisamente en una finca, un beneficio de café de Guatemala. Ahí fue donde la mujer obrera, la mujer trabajadora, pues hizo valer sus derechos. Derechos muy importantes que ya lo vemos en otra ocasión y que están narrados aquí en un documento que les voy a hacer llegar. ¿Sí? Las principales huelgas y conflictos ocurridos en la década de los 80. Acá está que los trabajadores ferroviarios de la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, IRCA, van a la huelga logrando que se exceda la mayoría de sus demandas. Después está la bananera, que también pide un aumento de salarios. Les subrayo ahí lo más importante, que también esto ya lo vimos, porque estamos exactamente con los documentos que ya vimos con Mario López Larrabee. Entonces ahí se lo voy a dejar yo subrayado para que usted lo pueda leer en la comodidad de su casa. ¿Sí? Y para mí lo más importante. Espíritu Antiguo Guatemala implicando 1.500 trabajadores, unos 500 fueron encarcelados. La represión siempre se había dado, siempre se había dado. Hoy por hoy mi pregunta más importante es que a pesar de que ya vimos que hay sindicatos blancos, sindicatos amarillos y sindicatos rojos, pues los rojos están como muy escasos, ¿sí? Entonces, todo esto se lo voy a dejar para que usted lo vea, qué sucedió del 2030, qué decían las constituciones políticas, que creo que es parte de la historia que hay que ver, ¿verdad? Pero López Larrabee pues, nos señala todos estos aspectos muy valiosos. Yo quisiera irme con ustedes directamente. Todo esto pues está en Mario López Larrabee, que fue un libro que tuvimos nosotros como parte del segundo examen parcial. Se recuerdan que ya lo tuvimos ahí. Por favor, para efectos de examen, todo es importante, pero por favor lo subrayado es una de las cosas más valiosas que quiero que usted lea, ¿sí? Pero para avanzar en el tiempo, fíjense que quisiera irme ya directamente a lo que señala nuestro código. No sé si alguien ahí me apoya. Quiero 4 o 5 manos levantadas que me apoyen
porque vamos a analizar qué pasa. Ya el arreglo directo lo hemos hablado. Bien, tratadistas guatemaltecos. De hecho, pues acabo de leer un libro de una abogada recientemente. Yo no es que difiera, pero para mí, por ejemplo, el arreglo directo, claro, todo el mundo dice que ahí participan trabajadores coaligados. Para mí es una unión de trabajadores. ¿Por qué una unión de trabajadores? Porque en el arreglo directo, a partir del artículo 374, dice las diferencias, ¿sí?, entre patronos y trabajadores lo van a resolver ellos. Y si no se ponen de acuerdo, van a buscar amigables componedores. Realmente no hay un conflicto. Estamos hablando del desarrollo normal de una empresa, que por cierto hay quejas, hay algunas peticiones, unas peticiones que se tienen que hacer. Se recuerdan que hablamos que se nombran 3 delegados, ¿sí? Se nombran 3 delegados, y esos delegados precisamente son los que nos van a representar, tendrán plenas facultades para poder llegar a un arreglo con el patrono, o bien intervenga la amigable componedor. Para efectos de represalia, siempre es importante que os indiquen los nombres a la Inspección General de Trabajo y del acta que ahí se levante. Como estamos hablando, para que haya fortaleciendo derechos adquiridos de la clase trabajadora, la obligación que se tiene de enviar a la Inspección General de Trabajo. Pero para mí, podrían ser trabajadores coaligados, pero creo que el trabajador coaligado lo hemos encontrado en la lucha de la clase trabajadora exactamente en este 177. Yo quisiera 4 o 5 manos levantaditas así rapidito. Hoy si no quieren participar. Bueno, ya tengo a Rosana. Tenemos a Carla. Tenemos a Michelle. ¿Y qué pasó con el sector masculino? ¿Quién falta? Nos faltan 2, por favor. Sofía y Gladys. Ahí estamos. Bueno, pues 377. Vean, el 300, nos vamos a quedar en la página. Yo pienso que todo esto, pues está Mario López Larrado, usted lo va a leer nuevamente. Yo solo se lo quiero dejar acá y me quedo en la historia constitucional, en la página 7. ¿Right? Entonces yo quisiera que comenzáramos, que si usted tiene su código, nos va a servir hoy. Hoy vamos a ver nosotros realmente qué sucede con un procedimiento de una huelga. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién me ayuda primero? Michelle. Pero todos quiero que tengan su código, los que nos van a ayudar. Vean. Hay cosas bien importantes. En el artículo 377 se dan 2 situaciones. Cuando actúan como los trabajadores sindicalizados y cuando se actúa la discusión de un pacto colectivo. ¿Sí? En los trabajadores sindicalizados o los coaligados, no sindicalizados, perdón, o coaligados, se hablan de peticiones. En los trabajadores sindicalizados hablamos del pacto colectivo. Y como bien lo dice el licenciado Alan, en el pacto colectivo no son peticiones, es un articulado prácticamente, es una ley profesional que va a tener artículos. Pero no es tanto que se va a discutir un pliego de peticiones, sino que va a discutirse un pacto colectivo, que pues ustedes ya lo vieron en su trabajo y está numerado. Esas 2 circunstancias las vamos a encontrar en el 377. Pero vean qué importante. Vamos a nombrar 3 delegados, ya sean los sindicatos o sean los trabajadores coaligados o no sindicalizados. Pero estos 3 van a tener pleno conocimiento del conflicto y les vamos a dar que vayan a discutir para que resuelvan en definitiva o a otro referéndum. Que regresen a una asamblea para que la asamblea decida. Por favor, léete el artículo 377. ¿Quién no lo lee? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados,
que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les confieran en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Bueno, entonces yo sí quiero que nos quedemos claros. Trabajadores no sindicalizados o trabajadores coaligados, estamos hablando que van a nombrar 3 delegados. Facultades, en definitiva, o ad referéndum, que puedan resolver, en definitiva, representándonos a nosotros, que no estamos sindicalizados, solo estamos coaligados, o bien podemos darle el poder que ellos regresen a la Asamblea para que la Asamblea decida. La otra circunstancia, este es el pliego de peticiones, pero ya cuando hablamos de la exclusión de un pacto colectivo, por favor, aquí los 3 representantes, de conformidad con el artículo 377, van a ser 3 miembros del comité ejecutivo. Y hemos estudiado que hay un mínimo y un máximo para integrar el comité ejecutivo de un sindicato. Acá, pues, se van a nombrar 3 delegados que tienen que ser parte del comité ejecutivo y quien los va a nombrar no es el comité ejecutivo, es la Asamblea General. Bueno, ya planteamos el conflicto, a quien le vamos a hacer llegar las cosas es a un juez. Las peticiones o la discusión del pacto se lo vamos a hacer llevar a un juez. Este juez tiene, bueno, nosotros tenemos la obligación de cumplir con ciertos requisitos mínimos, ¿eh? No tan mínimos, pero pongámosle mínimos, ¿sí? Van a ir en duplicado. Pero las peticiones vamos a ver que tienen que ser concretas, no pueden ser ambiguas, tienen que ser concretas, ¿sí? Los 3 delegados van a conocer muy bien, pero a partir de que el juez reciba las peticiones nuestras, vean, tiene varias cosas que hacer. Primero, la recepción. Desde ese momento ya se considera planteado el conflicto. No se puede despedir a ningún trabajador. Y si se despide, tendrá que ser una falta, una causa contenida en el 77 del Código de Trabajo, y el juez debe tramitar, el patrón debe tramitarlo a través de una vía de los incidentes. Aparte nos está pidiendo ingresar. Ahí estamos. Bueno. Entonces, a través de los incidentes. Pero el juez que va a conocer estas de trámite, que ya nos vimos cuando se integran los tribunales de conciliación, aquí comenzamos con el bendito tribunal de conciliación, ¿eh? Él va a recibir la petición de los trabajadores o bien la disolución del pacto. En ese momento él tiene que resolver de forma inmediata y notificar al patrón. Por eso la importancia del duplicado. Desde ese momento, pues él va a tener 12 horas para poder integrar el tribunal de conciliación. O sea, el delegado, ¿qué podemos decir? El tribunal de conciliación integrado por un juez, un representante de patronos y un representante de trabajadores. Estos que son miembros de este tribunal, pues el juez tiene 12 horas para poder integrar. Pero se pueden dar represalias. Bueno, vamos a ver ahora las sanciones por falta de trabajo o las sanciones o las multas que se imponen en los conflictos económicos de carácter económico-social son sumamente elevados. Y lo vamos a ver. Alguien que nos lea el artículo 378. ¿Quién más nos apoya? ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor. Artículo 378. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato emplazado a más tardar el día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en forma prevista. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo,
El pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este Código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme a lo dispuesto en este capítulo, en lo que sea aplicable. Bueno, ya licenciado, ¿se recuerdan cuánto la vía directa para discutir un pacto colectivo, qué plazo tiene? Eso lo habían utilizado, Alan. Bueno, tenemos 30 días para esto, ¿sí? 30 días para discutir el pacto colectivo. Si no se da ningún acuerdo, pues lo vamos a judicializar, como precisamente está el sindicato ahorita de donde pertenece Rosita. Veamos entonces a partir de cuándo nosotros ya gozamos del derecho de inamovilidad. Una vez haga un pliego de peticiones trabajadores colegiados o la discusión de un pacto colectivo, está emplazada la empresa. No puede despedir, no puede despedir. Desde ese momento ya está emplazada. Pero sin embargo pueden haber represalias. Vean las sanciones. Es más, si son reincidentes, se va a incrementar. Pero resulta que aún así sigue el patrono con la negativa, va a llegar a un tipo de sanciones bien especiales. Por favor, estamos hablando más de la huelga que del paro. En todo esto también es aplicable lo del paro. Lo que pasa es que en Guatemala históricamente nunca ha existido un paro de patronos, históricamente. Solo ha habido huelga de trabajadores, pero no paro de patronos. Por eso, pues es una figura, unos términos que usted no va a escuchar dentro del sector empresarial, ¿verdad? Lo único que sí mandaron fue una nota exigiéndole al Ejecutivo a través de su coordinador generales ahorita en estos momentos. Bueno, vamos que dice el 379. ¿Quién nos apoya? Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se ha planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales, vigente para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si el trabajador o si fuera colectivamente un sindicato quien infrinja esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Solo quiero que te tengas ahí. Fíjense que, por ejemplo, bueno, miren las sanciones del patrón. Primero, van a imponerle una multa. Vean, imagínense que sea el 100%, o sea, la más elevada. Van a ser 50 salarios mínimos. Pero si en 7 días no ha hecho esa corrección, le suben un 50%. Ya se imagina 75 salarios mínimos, qué cantidad en dinero que se pueden imponer. Estamos ante el tratamiento de un conflicto colectivo, por supuesto. Pero si usted va a asesorar a un patrono, que conozca, usted tiene la obligación de orientarlo, que le pueden imponer una multa semejante a lo que establece precisamente el artículo 379. Pero si somos nosotros los trabajadores, también nos van a imponer una multa y también nos obligamos, o el patrón tiene derecho a demandarnos por daños y perjuicios, ¿sí? En el artículo 380, ¿sí? El derecho que tenemos de tramitar por la vía, si usted es patrono y está emplazado, claro que puede esperar a un trabajador, pero tiene que haber autorización judicial y todo esto se hace a través de la vía de los incidentes. Veamos qué dice el artículo 380, por favor.
Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Solo espérate. Fíjate que duplicará. Estamos hablando de 50, pero si ya transcurrieron 7 días son 75. Duplicarla serían 150 salarios mínimos. Si le impusieran la máxima. Continuamos. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que, en calidad de ejecutor del mismo, haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Cuando estamos formando un sindicato, también tenemos derecho. Pero analicémoslo. Bueno, primero ya definitivamente intervino el órgano jurisdiccional si se queda el despido. Lo que procede, por supuesto, es la reinstalación. Pero vean qué interesante, porque también la negativa de un patrono lo puede llevar al caso precisamente de una acción penal. Que no se les olvide que ahora hay un juzgado especializado para sancionar penalmente a los patronos o trabajadores que cometan precisamente el delito de desobediencia. ¿Se recuerdan que ya hay un juzgado? Aprovechando, no se está conectado todavía el Zavala. Sí, Lick, por acá estoy. ¿Algún comentario ahí con el nuevo juzgado? Varios. Bueno, interesante tema, toda vez de que en este caso se da mucho la mala práctica, ¿no? Y se da ahorita muchas veces con el cambio de dependencias, de personas en los mandos que vienen y pues cuando hay un conflicto vigente y empiezan a despedir, ¿no? Trae consigo, actualmente están fijando en su mayoría, LIC, y para conocimiento de ustedes, 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos, aproximadamente 35,000 quetzales de multa. Y si el asesor no sabe, pues en este caso se está duplicando la multa. Cuando llega en este caso el notificador en su calidad de ministro ejecutor a practicar la reinstalación, le preguntan al asesor, mire, usted van a proceder a la reinstalación y el proceso se encuentra firme, y si el abogado no sabe o no conoce el 379, 380, pues dicen, vamos a esperar. Aumentan un 50% el pago de la multa, y en este caso también viene algo que sale de lo laboral, la certificación de lo conducente. Y ahí es donde viene lo delicado, porque al final ahora está haciendo el criterio de los juzgados jurisdiccionales de no certificar únicamente a la autoridad superior.
llámese ministro, secretario, según sea el caso. Ahora están contra el responsable, es decir, el asesor que reciba la notificación y quien comparezca en el acta. De esa cuenta certifican al Ministerio, y hoy está un trámite tan sencillo que viene el juzgado, lo remite el expediente vía correo electrónico, lo remite a la Fiscalía de Derechos Humanos y Asuntos Sindicalistas. Entonces viene la Fiscalía y manda a citar, o en algunos casos solicita la citación al juzgado en este caso al juzgado pluripersonal, ¿sí? Que va a conocer asuntos, delitos de desobediencia. Ahí específicamente ahorita es pluripersonal, está compuesto por 2 jueces. ¿Y cuál es el criterio de la juez, quien era anteriormente secretaria del juzgado octavo? Fíjense, ella dice, bueno, ¿qué pasa? En algunos casos, mire, señora juez, yo ya cumplí porque yo ya lo reinstalé, le dice. Yo ya no tendría que estar aquí, yo ya le pagué también. No, el argumento de la juez dice, no es posible que usted me venga a alegar esto toda vez de que el delito ya se consumó. ¿Cuándo se consume? Cuando usted no acató la resolución en donde tenía que cumplir con la reinstalación. Aquí, pues, básicamente se va buscando algún beneficio, algún criterio, alguna medida, algún sustitutivo penal, ¿no? Algún criterio de oportunidad. Sin embargo, esto afecta el desconocimiento y el no asesoramiento correcto, afecta tanto a la entidad como al al representante o al quien ocupe un cargo de dirección. Estoy hablando de un ministro, de un secretario, y lastimosamente llegar a parar hasta esa instancia es bien delicado. Es bien delicado porque muchos arriesgan, hay unas instituciones autónomas que arriesgan y pues logran darle alguna salida penal, pero al final el afectado es, no obstante, el incidentado y la autoridad superior, ¿verdad? Y ahora en algunos casos el asesor. Entonces, ¿qué es lo que se está dilucidando, ventilando ahora? O beneficiando en algunos casos, analizando, pero la mala práctica es que las entidades cumplen hasta que ya existe firmeza del proceso y ya se certificó lo conducente. Entonces, aquí hay un criterio de ya se consumó el delito y bueno, a ejecutar, ¿verdad? Ese es el criterio, maestro. Bueno, es interesante, yo le digo, porque lo que decía Alan, aún hay criterio que pueda tener la juez, en este caso una juez, es importante, porque lo que dice el delito está consumado, o sea, no importa, usted ya no obedeció la resolución, lo hizo posteriormente. Y todos esos son ciertos antecedentes que vean. Yo les he hablado a ustedes que hay, por ejemplo, una certificación que para mí es importante para las empresas. Una certificación que anualmente, pues, es un evento que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de las buenas prácticas laborales, pero ya con una sanción, ya con la comisión de un delito, ya haber sido nosotros, no importa que nos den un procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad, lo que sea, pero ya aparecemos como con la comisión de un delito. Entonces, por favor, si familia, si el vecino, si la relación que nosotros tenemos con las personas nos permite asesorar, pues qué importante es que cuando se ordene la reinstalación hay que cumplir con el mandato que está indicando el señor juez. Vamos al 381. Vean, aquí están ciertos requisitos que establece precisamente que es un memorial, aunque no es formalista, va a cumplir con ciertos requisitos. Y me interesa el último párrafo, quiero que revise bien su código, porque el último párrafo creo que podría ser una pregunta de examen, porque la mayoría de traducciones del código les falta una palabra. ¿Quién nos apoya con el 381? Si gusta, lo leo yo, licenciado. Por favor. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen
cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que estos presentan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde se deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal, de oficio, la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Solo que quisiera molestarte de Pau es el último párrafo. Léetelo despacio. Claro, si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, si la solicitud presentada, ¿qué dice tu código? No llena. No llena. Solo quiero que revisen todos. ¿Saben por qué quiero que anotes y se lo voy a preguntar en el examen? Porque nos interesan esas cosas porque están en el código. Mi código, por ejemplo, no tiene la palabra no, el que yo tengo acá. Yo uso muchos códigos, pero el que yo tengo ahorita, y es un código que ya les quiero decir, déjenme ver de qué año es. Si no me equivoco, es una de este año. Y sin embargo, le falta el no. Estamos en el último párrafo del artículo 381. Solo quisiera hacer brevemente, si usted nos estaba... Quiero que tenga su código. De repente, si usted puede escribirme si su código dice que no llena los requisitos o sencillamente no existe la palabra no. Porque en el mío, perdón, licenciado, en el mío no tiene la palabra no. Y fíjate, Erika, lo importante, ¿sabes por qué? Porque está indicando que si no llena los requisitos, el tribunal de oficio lo va a hacer. Es importante, fíjense ustedes, que tengan no. Y los que no tengamos ahí, pues hagamos. ¿Saben por qué? El día que usted ejerza, yo no quiero que usted tenga un código que no esté ni siquiera actualizado. Ya se imagina usted en una audiencia y usted leyendo que no te va a decir, pero ¿cómo quiere que corrijamos otros requisitos si no dice aquí nada? Si la solicitud presentada tiene los requisitos legales, ¿no? Que no tiene los requisitos legales. Entonces el tribunal de oficio la corregirá. Pero si todo está bien, ¿qué va a corregir? Nada. Vamos hoy al 382, lo que hemos hablado. El momento en que se debe de integrar el tribunal de conciliación. Ya planteamos nosotros el pliego de peticiones. Imaginémonos que estamos ante un conflicto de carácter económico-social, no la discusión de un pacto. Imaginémonos que estamos en este pliego de peticiones, trabajadores coaligados o no sindicalizados, que para mí es lo mismo. Se la presentamos al juez, el juez tiene hasta 24 horas para resolver, le da trámite, pero 12 horas después tiene la obligación de integrar el tribunal de conciliación. Alguien que nos dé el número del artículo 382. ¿Se lo leo yo? Por favor. Artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la información del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio. En caso de desobediencia, sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal, y en el caso de que así no lo hiciere, se le seguirá haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Bueno, lo interesante de esto es primero, bueno, que se integra 12 horas después. No sé si en la variante de ustedes venía, pero sí en una de las variantes venía
este plazo para integrar. Lo puedo volver a preguntar porque es interesante saber en qué momento se integra. Pero si se dieron cuenta, hacemos nuestra petición y no tiene el juez esperar a integrar primero el tribunal para resolver. No, lo va a hacer él y el secretario. ¿Por qué? Porque son resoluciones de trámite, ¿sí? Veamos hoy los impedimentos. El momento en que nosotros tenemos que hacer el conocimiento, o sea, usted es el representante de los trabajadores, es el vocal que va a representar a los trabajadores. Si usted tiene un impedimento, lo tiene que hacer saber de forma inmediata, ¿sí? Porque vean, si no lo hace usted y lo hace posterior, usted está cometiendo una corrección disciplinaria. ¿Y qué dice la corrección disciplinaria? Nos vimos que quienes incumplieren con su deber los dos vocales de un tribunal de conciliación, que era un artículo 297, se le iba a poner una corrección disciplinaria y que la misma pues la impone la sala y la pueden apelar ante la corte. Acá pues nos lo confirma, ¿no? Por favor, alguien que me lea el 383. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, o Amanda, ¿quién, por favor? Artículo 383. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Bueno, en este tribunal no cabe ninguna excepción, ustedes, ¿sí? No va a caber ni recusaciones, ni excepciones dilatorias, ni incidentes, absolutamente nada. Este tribunal, por supuesto, va a conocer únicamente por 15 días, ¿eh? Es 15 días el tribunal de conciliación. Pero bueno, ya nosotros, bueno, primero, ¿en qué momento se declara competente el tribunal de conciliación? Esa es pregunta de examen, ¿eh? Esa es pregunta de examen. Entonces vamos a tener aquí qué audiencias tiene. Bueno, ya se declararon competentes, ellos tienen que tomar una decisión y dice que dentro de las 36 horas siguientes ya se debe verificar la primera audiencia. Pero vean, 2 horas antes de esa audiencia van a escuchar a cada una de las partes por separado. Acuérdense que ya fueron 3 los delegados de los trabajadores, pero desde el momento que llegó el pliego de peticiones y después notificó al patrono, el patrono tiene obligadamente que nombrar también 3 delegados. ¿Sí? 3 delegados. Si estos no indican que tienen excusa y si la tienen posteriormente o un impedimento, se les va a sancionar con una corrección disciplinaria. ¿Sí? Vamos al 384 entonces. Artículo 384. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieren presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo considera necesario. Ahí estamos bien. Entonces, la primera audiencia, 36 horas después de que ya esté integrado. Sí, después de que ya se declara competente. En 36 horas tiene que haber acabado la primera audiencia. Pero previo a esa audiencia va a escuchar en forma separada a cada una de las partes. Y vean qué interesante, porque aquí, si los va a escuchar y el día de la audiencia puede proponer recomendaciones, puede presentar un pliego de peticiones, el Tribunal de Conciliación. Veamos qué dice el artículo 385. ¿Lo puedo leer? Por favor, Amanda. 2 horas antes de señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica, hará las
deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios o las bases generales de arreglo que su prudencia le dice y que debe ser acordados mayoritariamente por sus miembros del tribunal. Bueno, vean, entonces vamos a escuchar a las partes, se lleva a cabo la audiencia y el Tribunal de Conciliación sí tiene derecho. Por favor, este no dicta sentencia, este solo dicta un informe. Pero como ya iniciamos nuestro proceso de conciliación, de ese pliego de peticiones que plantearon los trabajadores y se les hizo llegar al patrón, ya tenemos los delegados de patrón y trabajador, los convocamos dentro de las 36 horas a la primera audiencia, 2 horas antes de esa audiencia los escuchamos. ¿Para qué? Para que nosotros, el Tribunal de Conciliación, podamos presentarnos un pliego de recomendaciones para llegar a un arreglo. Bueno, aquí está la primera. Es la primera, si llegamos a un arreglo y las partes están de acuerdo, pero alguien posteriormente se negaría a firmar o a cumplir, vean, es la primera vez en el Código Bueno, es la primera vez que la clase, hablemos del trabajador, también sea en caso del patrón, pero para no confundirnos hablemos del trabajador. Entonces el trabajador, los trabajadores aquí, ya sea los trabajadores colegiados o el sindicato, tienen el derecho que si se da un acuerdo y el patrón no lo incumple, les faculta la ley para declarar la huelga. Vean, todavía falta un montón de trámites, pero se supone que llegamos a un convenio. El 386 es la base de los convenios colectivos. Bueno, llegamos a un convenio, pero resulta que no lo quieren cumplir, ni siquiera lo quieren firmar. Pero como estamos ante un juez, que ustedes saben que tiene todas las facultades, entonces ese momento la ley nos faculta a nosotros, la clase trabajadora, de declararnos en huelga, de ir a la huelga. Ese es el derecho que tenemos. Pero veamos, este 386, si yo le preguntara base legal del Código de Trabajo para los convenios colectivos en el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social, el artículo 386. Y el primer derecho que nos faculta el mismo patrono para declarar la huelga. ¿Alguien que me apoye ahí, por favor? Amanda. Con gusto, licenciado. 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patrones, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costas de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Bien, entonces estamos dependiendo a ustedes si es ejecución, si es el patrón, y si es patrón, si es trabajador, pues daños y perjuicios. Pero lo que yo les indicaba, miren, queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga. O sea, el incumplimiento de este convenio por parte del patrono faculta a la clase trabajadora a ir a la huelga, declararse en huelga. ¿Sí? Veamos el 387. Este artículo lo que nos está indicando es de que si todavía se dan cuenta el Tribunal de Conciliación que no se llegó a un acuerdo, pero se ve que lo vamos a intentar de nuevo porque consideramos que tal vez es factible. Entonces hay una segunda audiencia. Hay una segunda audiencia que se va a dar dentro de las 48 horas siguientes y aquí está el procedimiento que se va a dar en esa segunda audiencia. La ley faculta, no es obligatoria, pero sí está contenida como una alternativa para buscar la solución del conflicto económico-social planteado por los trabajadores o puede ser de patronos también. 387, por favor.
Que nos apoya Erika, Gladys. Artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no tuviera éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan, dentro del término indicado, el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. Bueno, ahí estamos. Entonces, por favor, estamos entonces en esta segunda audiencia, ¿sí? Ya con esa segunda audiencia, pues, si no se hay ningún acuerdo, pues definitivamente vamos a dar por concluida la fase de la conciliación. Sin embargo, puede hacer de que haya negativa de representantes de patronos trabajadores de acudir e integrar el Tribunal de Conciliación. Bueno, no, ya se ha integrado el Tribunal de Conciliación. Las partes, los 3 delegados de patronos y trabajadores que están en la discusión del pacto colectivo, pueden negarse a comparecer a esas convocatorias. Entonces aquí también viene una parte de lo que nosotros hemos venido hablando de las correcciones disciplinarias. Si se dan cuenta, se le aplican a los que integran el Tribunal de Conciliación, pero este artículo del 388 nos indica que también la corrección disciplinaria se le puede aplicar a esos 3 delegados de trabajadores y de patronos que por algún motivo incumplan a la asistencia a las convocatorias, a las audiencias. 388, por favor. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer, sin pérdida de tiempo, por medio de las autoridades de policía, e impondrá a cada uno de los rebeldes, como corrección disciplinaria, una multa de 25 a 100 quetzales, o de 100 a 500 quetzales según se trate, respectivamente, de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban, dentro de las 24 horas siguientes, los motivos justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia. Bueno, en el 389 lo que yo les indicaba, el Tribunal de Conciliación no puede dictar una sentencia, lo que levanta es un informe que lo va a hacer llegar a la Corte Suprema de Justicia, también lo va a hacer llegar a la Inspección General de Trabajo. Pero vamos que es el artículo 389, por favor. Artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Inspección General del Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las 2 lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Vean pues, nosotros somos los delegados de los patronos y ustedes los delegados del trabajador. Resulta que nosotros tenemos 2 opciones. Nos hicieron ciertas recomendaciones el Tribunal de Conciliación y podemos llegar a un acuerdo. O definitivamente, pues, los trabajadores estamos de acuerdo y ustedes, los patronos, lo rechazaron, o a la inversa. Todo eso se tiene que hacer ver en el informe. Esa es una circunstancia, pero también nosotros podemos tomar la decisión de decir, señores, ambas partes decidimos irnos al arbitraje. ¿Qué quiere decir? Como nos pusimos de acuerdo, entonces vamos a delegar al tribunal de arbitraje para que dicte una sentencia colectiva, un laudo arbitral. En conciliación solo se rinde un informe. Ya las partes decidimos si vamos al arbitraje
ya sea potestativo o obligatorio, y es ahí donde se va a resolver a través de una sentencia. O sea, el tribunal el tribunal de arbitraje es quien va a dictar una sentencia colectiva. Como no pusimos de acuerdo, pues le corresponde a él. Pero todas estas circunstancias las tiene que hacer ver el Tribunal de Conciliación, porque van a ser la base, van a ser el fundamento de trabajo, precisamente la documentación que le va a llegar al Tribunal de Arbitraje para poder resolver. Entonces, el informe, artículo 390. Artículo 390. El informe de que habla el artículo anterior o, en su caso, el convenio de arreglo será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario de este. 391. Artículo 391. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Bueno, 392. Artículo 392. Las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por razón de incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones siempre que se hubieran sujetado a las facultades que le conceden las leyes. Bueno, en el 393 vamos a encontrar exactamente el plazo de los 15 días de que únicamente va a ser el procedimiento de conciliación, o sea, va a estar integrado el Tribunal de Conciliación y, por supuesto, la obligación que tienen de ponerlo en conocimiento de la Corte, y especialmente porque si alguno infringió la destitución del mismo. Alguien que le lea el 393. Artículo 393. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en el que el juez de Trabajo y Previsión Social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Bueno, pero resulta que no llegamos a ningún acuerdo ni decidimos ir al arbitraje. Son dos circunstancias diferentes. ¿Sí? Si no llegamos a un convenio, nosotros a un arreglo de las partes, esa es una circunstancia. Pero también puede ser que tampoco adquirimos ninguna de las dos partes de ir al arbitraje. Entonces, el 394, vean. Patronos o trabajadores pueden pedir la legalidad de la huelga. No les voy a hablar del paro para no confundir, de la huelga. Se le pide directamente a un juez. Este juez de trabajo va a resolver, pero a reserva, porque tiene que ser la sala quien debe confirmar precisamente sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si la huelga es declarada legal, va a tener sus efectos. ¿Qué efectos va a tener? Que los patronos tienen 15 días para declarar la huelga, porque es una huelga legal. 2, si son patronos, van a tener únicamente 3 días para declarar precisamente el paro. Pero van a tener efectos, por supuesto que van a tener efectos. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasa si los trabajadores no acuden en esos 20 días o en esos 20 días no hacen uso de su derecho de ir a la huelga? Ahí lo único que les queda es el arbitraje obligatorio. Si no hacemos uso de eso, obligadamente nos queda como alternativa el arbitraje obligatorio. Acuérdense que en el arbitraje siempre vamos a tener una sentencia, ¿sí? Entonces, veamos qué dice para que nos quede grabado, por favor. ¿Quién nos apoya con el 394? Yo, licenciado. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir a arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedirle al respectivo juez de Trabajo y Previsión Social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que
reserva de que causas posteriores cambian la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se ha llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas a aquella en que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordado y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente, a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que proceda se hará forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Bueno, me interesaría que, bueno, primero, todos estos plazos me los subraya, ¿ve? Incluyendo las 48 horas y los 5 días del periodo de prueba, ¿sí? Fíjese que el último párrafo se refiere exclusivamente a otra circunstancia. Venimos nosotros muy bien. El último párrafo lo vamos a analizar al final. ¿Por qué? Porque esto, veníamos con un procedimiento legal. Llegamos al 394. Si nosotros somos los trabajadores, vamos a pedir al juez que declare la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si somos patronos, sobre el paro. Vamos a ver en el 395, que pues nosotros, ¿qué pasa si no hacemos uso en el 395 y 396? Dice lo siguiente: si no hubiera arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan del plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término sin haber sido declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo de los patronos es de 3 días y comenzará a contar el vencimiento del mes en que se da el artículo 246. Vean, primero quiero yo que por tiempo nos quedemos limitados en esto. Primero, en el artículo 394 dice, y que se va a pronunciar si se han llenado los requisitos. Para ir a la huelga se necesitan requisitos del 241 y para ir al paro del 246. Veamos qué dice el artículo 241. Este es clave, ¿eh? Son 3 requisitos que se deben de cumplir exclusivamente para poderlo hacer. ¿Alguien que lo tenga por ahí a la mano? Yo, licenciado. Artículo 241. Son 3 requisitos para ir a la huelga. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben: A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Agotar los Solo procedimientos. quiero, por favor, muchos códigos dicen 238, pero como el 238 fue derogado, entonces ahora nos queda únicamente es el 239, ¿eh? Para que hagan esa corrección. Sigamos. B. Agotar los procedimientos de conciliación. Y C. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no debe incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrono. Bueno, fíjense pues, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el 239. ¿Qué es el 239? Huelga legal. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el 241, que Jean Pablo le dio lectura, con el exclusivo propósito de mejorar frente a los patronos los intereses económicos que les sean propios de ellos
y comunes a dicho grupo. Ese es uno de los requisitos. Segundo, que hayamos agotado el procedimiento de conciliación, que es el que estamos viendo. Esos 15 días que va a tardar realmente el proceso de conciliación. Y por último, fíjense que cuando sacan una huelga tienen que ir a la empresa y hacen conteo. ¿Cuántos trabajadores están apoyando la huelga? O sea, el movimiento de huelga. Y tiene que ser la mitad más uno del total de los trabajadores de la empresa, no únicamente los sindicalizados. ¿Sí? Y solo les voy a poner este ejemplo. Rosita, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Oíme, Rosita, solo así brevemente. ¿Cuántos trabajadores tiene aproximadamente la universidad? Fíjese que precisamente eso lo está escribiendo en el chat. Nosotros somos más de 16,000 trabajadores a nivel nacional. Rosita dice 16,000 quetzales. De No, conformidad 16,000 trabajadores. Sí, perdón, 16,000 trabajadores, perdón. 16,000 trabajadores. Rosita, de conformidad con el 241, inciso C, la huelga la tendría que apoyar la mitad de los trabajadores, que serían aproximadamente 8,000 trabajadores, ¿sí? Sí. 8,001. 8,001, sí. Bueno, eso es imposible, Rosita lo sabe. ¿Por qué? Rosita, ¿cuántos trabajadores pertenecen o están afiliados al sindicato de ustedes, que es el mayoritario? Aproximadamente 2,300. ¿Se dan cuenta? De esos 16,000 trabajadores en este sindicato de la universidad, que es el mayoritario, únicamente hay 2,500. 2,500. Vean, a la hora de declararse en huelga, uno de los requisitos para que la huelga sea legal es que tienen que apoyar 8,000. Eso significa que van a estar los sindicalizados del mayoritario, los otros de los otros sindicatos, los que no están sindicalizados, porque tenemos que llevar a esa cantidad. Si no llegamos a esa cantidad, o sea, se presenta el inspector, hacen el conteo y no está apoyando la mitad del total de trabajadores, todavía nos queda un procedimiento, nos queda un procedimiento. Pero vamos a terminar entonces. Y el 246, que habla del paro, ¿va? ¿Alguien que me lee el 246? Se lo leo yo, si gusta, licenciado. Por favor, Juan. Artículo 246. El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y luego dan a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes, durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Los requisitos. Cuando habla del 241B, estamos hablando exactamente de haber agotado la vía de conciliación. Y el 245 es la definición de lo que es un paro legal. ¿Sí? Y pues, fíjense que una vez el paro se ha declarado legal, el patrono todavía les va a dar aviso a los trabajadores para que den por concluidos sus contratos de trabajo, ¿sí? Con un mes de anticipación. Por eso, si se dan cuenta, en el 395 dice lo siguiente: si no hubiera arreglo, no se respeta los escritos, los trabajadores tienen 20 días para declararse en huelga. Si no lo hacen, únicamente les queda el arbitraje obligatorio, que vamos a tener sentencia. Pero igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes que se refiere al artículo 246. Eso me lo anota porque se lo voy a preguntar. Interprételo despacio y lo platicamos el otro día de clase. ¿Sí? Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 246. Pregunta de examen, pregunta de examen. Vamos a robar unos minutos nada más. Lo último. Alguien que me lee el 396. ¿Alguien que nos lo lea? Artículo 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior
se declarare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes pueden pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a la dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, para los efectos que indican los artículos 242 y 252. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que consideren necesarias y si lo estima oportuno recabará dictamen técnico, económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días de solicitado. Todo ello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes de aportar la prueba que estimen pertinente. Calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo, y 252, párrafo último. La resolución debe contener a. Razones que la fundamenten. B. Término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa. C. Prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de huelga. D. Obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificadas de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva, sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores. Y las demás declaraciones que el juez estime procedentes. Calificada de injusta una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder, en el primer caso, en la misma forma que indica el párrafo anterior, en lo que sea procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo. Y, en el segundo caso, debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252. Todo esto, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se haya concurrido. Bueno, solo brevemente. Entonces, esto significa, vean, pues, hay huelga legal, hay huelga ilegal, hay paro legal y hay paro ilegal. Pero este artículo 396 ya nos cambió la historia. Nos está hablando de la huelga justa, de la huelga injusta, del paro justo y del paro injusto. Esas definiciones son las que tiene, por ejemplo, el 242 y el 252 del Código de Trabajo. Ahí vamos a traer la definición de lo que es un paro legal, un paro justo y una huelga justa. Y esto va a tener que verse con las reivindicaciones de carácter económico. Por eso es importante que ellos mencionan por ahí que se necesita el dictamen técnico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuando ustedes estamos hablando de los pactos colectivos, yo les dije a ustedes que era importante, no quería que vieran lo del incremento laboral, porque ahora está sujeto que el ministro que le corresponda hacer la homologación, si no hay presupuesto, no va a homologar el pacto. No le va a dar validez al pacto porque debe de haber un presupuesto para el incremento salarial. En este caso, pues estamos hablando del paro justo, que tiene que ver más que todo con las reivindicaciones de carácter económico. Entonces tenemos, si quieren, para definir, huelga justa, paro justo, huelga legal y paro legal. Y por supuesto también tenemos la inversa. Y lo último, el último párrafo, el 394, que yo les dije,
que es una norma que está contenida en este artículo, pero realmente está hablando de la huelga y el paro mantenidos y acordados de hecho. Señores, resulta que no quisimos cumplir con los procedimientos de ley, o veníamos bien, pero de repente nosotros rompemos, llegamos a un momento de decir, bueno, señores, ya no queremos más discusión, ya no queremos nosotros agotar una conciliación, no queremos ni siquiera ir al arbitraje, y tomamos la decisión de hacer una huelga de hecho, un paro de hecho. Esto, pues, definitivamente, la ley siempre les va a decir que es ilegal. El paro es ilegal y va a tener consecuencias. A favor del patrono, la cancelación de los contratos si es una huelga acordada y mantenida de hecho. Si es un paro, también va a tener sus consecuencias en cuanto al pago de los salarios y demás obligaciones que tiene el patrono. Pero entonces yo agregaría huelga legal, huelga justa, paro legal, paro justo, y huelga de hecho y paro de hecho. Hasta ahí vamos bien con este artículo. Lo vamos a dejar hasta ahí, por favor, y bueno, nos vemos el día viernes, si Dios quiere, para terminar la parte del arbitraje, que es bastante pequeño, y para yo quisiera ver si terminamos con la huelga ese día, para quedarnos con los temas de previsión social. A partir del día de hoy, lo que veamos a partir del día de hoy está sujeto a evaluación para el examen final. Pasen una buena tarde, si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Se cuidan.